No vamos a entrar en detalle de esto mucho porque lo que hemos tenido, para terminar ya, hemos visto cómo necesitamos regular el trabajo de un organismo vivo. Y nos hemos enfocado en un principio en la célula, porque estamos estudiando reacciones, bioquímica es eso, reacciones químicas que explican la vida en la célula. Entonces, prácticamente todo el metabolismo que hemos estado dirigido a conocer las reacciones que suceden en la célula para que ésta viva y cómo se regulan estas reacciones, porque si una célula hace más de una reacción que de otra, entonces se enferma o puede llegar incluso a morir. Eso tiene que estar regulado, y la regulación del metabolismo en las células se hace de dos maneras. Es una regulación enzimática y una regulación génica. Se hace mediante regulaciones con enzimas. Conocen ustedes, regulación alostérica, las enzimas se activan, se inhiben, le podemos dar cofactores o no, o enzimas, y de esa manera la enzima, al recibir sus cofactores, se convierte en holoenzima y trabaja, y así podemos regular la velocidad con que trabaja la enzima. Pero eso es una célula. Claro que va a repercutir en lo que significa el organismo si todas las células trabajan coordinadamente. O puedo regularla genéticamente, porque si las reacciones van a estar catalizadas por enzimas y las enzimas son proteínas que las tengo codificadas en mi genoma, entonces dependiendo de cuánto lea ese gen y por tanto cuánta enzima produzca, también voy a modificar la velocidad de la reacción. Si yo necesito hacer una reacción y tengo muy poco de la proteína, o sea, muy poco de ese gen, la reacción va a ser lenta porque no tengo mucha enzima. Pero si yo produzco mucha de esa enzima, entonces va a ser muy rápida la reacción. Por ejemplo, la intolerancia a la lactosa. A veces una enzima, la beta-galactosidasa, y está regulada genéticamente. El operón lácteo que me está regulando eso, pero miren que la regulación no es netamente mecánica, es una regulación genética, porque el operón lácteo que me está produciendo determinada cantidad de beta-galactosidasa para poder derrotar la lactosa. ¿Ok? Pero son regulaciones en células. Estoy trabajando la regulación en reacciones en células. Sin embargo, nosotros somos organismos complejos, formados por tejidos, por órganos y finalmente todo el organismo por sistemas. Y todos estos sistemas, tejidos, órganos que conforman el organismo tienen que trabajar coordinadamente. Por lo que ese metabolismo, que es bien regulado celularmente, tendrá que estar regulado además a nivel de organismo. ¿Quién hace esa regulación a nivel del organismo? Tejidos, en órganos, en organismo, lo hacen las hormonas. Entonces un nivel de regulación mayor. Ya las hormonas no trabajan sobre una célula, trabajan sobre un conjunto de células, trabajan sobre un sistema, sobre un tejido, sobre un órgano que hace que éste haga determinadas funciones. ¿Ok? Entonces estamos tratando de meternos a otro nivel de regulación, un nivel de regulación más elevado, más alto y abarca más cosas, más tejidos. Cada proceso de un organismo es regulado por una o más hormonas. Hay un montón de hormonas. Y nuestros procesos que hace el organismo, ya no la célula, el organismo, es regulado por varias hormonas, en muchos casos por varias hormonas. Al menos por una está comprometida, pero generalmente por varias hormonas. Y lo que nosotros observamos en el comportamiento de ese tejido es el resultado de todas esas regulaciones. Y cuando alguna regulación hormonal sobre ese tejido falla, entonces viene un proceso de enfermedad patológica. ¿Por qué? Porque el tejido comienza a procesar más de una cosa, menos de otra, o se acelera, o no se enfrena. Por ejemplo, podemos poner como ejemplos de funciones de tejidos que necesitan ser regulados hormonalmente. El mantenimiento de la presión sanguínea, que eso ya es una
balance electrolítico, cuántos iones tenemos circulando, cuántos iones soltamos a circulación. La embriogénesis, trabajar sobre todo el tejido para diferenciar. La diferenciación celular en una célula, esa es en una célula. Pero en todo el tejido la diferenciación ya no es en célula, es en el tejido completo, tiene que haber coordinación de la célula. Diferenciación sexual, desarrollo, reproducción, hambre, digestión, temperatura, frío, calor, sed, dolor. Todos esos son procesos que son regulados por hormonas, una o más hormonas. La coordinación del metabolismo en mamíferos es conducida por el sistema neuroendocrino. Entonces, la coordinación del metabolismo. El metabolismo son las reacciones, el conjunto de reacciones que suceden en una célula. Pero estas reacciones tienen que estar coordinadas con lo que sucede en las demás células para que el tejido funcione normalmente. Y la coordinación de cómo tiene que funcionar ese tejido y ese tejido de acuerdo a otros tejidos está controlado por el sistema neuroendocrino. Endocrino porque van a trabajar hormonas en esa regulación. Y neuro porque es el cerebro quien tiene que dar la orden al productor de hormonas, o sea, a las glándulas, para que secreten la hormona según órdenes del cerebro. Porque si la glándula secreta hormonas a destiempo, lógicamente malogra esa coordinación. Todo está coordinado entonces por el sistema neuroendocrino. Y el sistema neuroendocrino maneja entonces dos tipos de señalización. Una señalización neuronal, por eso es neuroendocrino, neuro porque hay una señal que nace del cerebro, una señal neuronal. Esta señal neuronal se hace a través de sinapsis nerviosas, o sea, neurotransmisores van a ser los mediadores de esta señal neuronal. Neurotransmisores que van a ser moléculas catalogadas como los mensajeros químicos de esta señal neuronal. Son mensajeros químicos. Acetilcolina, dopamina, serotonina, etc. Todas estas son neurotransmisores. Acetilcolina como ejemplo. Estos neurotransmisores trabajan sobre las neuronas mediante señalización paracrina. Solamente mediante señalización paracrina. ¿Qué significaba señalización paracrina? Alrededor de él, o sea, son moléculas, los neurotransmisores, que salen hasta ser captados por el receptor, pero que recorren micras, tal vez unas cuantas micras o menos de una micra, porque la emisión y la recepción están muy cerca, no se tocan, pero están muy cerca. Esa es señalización paracrina. Ahí nace la señal para esta regulación, para estos tipos de regulación. La orden sale del neuronal, por eso señal neuronal, y es tomada por otro tipo de señalización, la señalización endocrina. Señalización endocrina mayormente, porque esa señalización endocrina que recibe la orden neuronal puede ser en algunos casos también paracrina e incluso autocrina, porque hay células que producen algunas hormonas y que tienen receptores para esa hormona, o sea, actúan sobre ellas mismas, tienen la autocrina. Y hay células que producen esta hormona en la glándula, o en algún tejido glandular que producen hormonas, pero las células vecinas tienen receptores de esa hormona, a eso es paracrina. O sea que no solo endocrina, pero sí el 90% del funcionamiento hormonal es a distancia,
por eso es que el otro se llama también sistema neuroendocrino. Pero ojo, la parte neuronal es exclusivamente paracrina. La parte hormonal no es exclusivamente endocrina. Endocrina y paracrina o autocrina en algunos casos. Y en esta señalización endocrina, el mensajero químico, el mediador químico es la hormona. Es una hormona. En el primer caso es un neurotransmisor, en el segundo caso es una hormona. Ejemplo, hay un montón. Insulina les he puesto como ejemplo, pero hay insulina, glucagón, oxitocina, hormona estimuladora de corticotropina, etc. Hay un montón de hormonas. Es decir, entonces, tenemos este sistema en un tejido. Las células que van a ser donde el mediador químico va a hacer efecto se llaman células blanco. Células blanco. Las células blanco entonces pueden estar sujetas a los dos tipos de señalización. Por ejemplo, las neuronas son células blanco para los neurotransmisores. Y otros tejidos son células blanco para las hormonas. El músculo, el hígado puede ser célula blanco para la hormona. Y vemos los dos tipos de señales. En esa célula blanca puedo recibir la señal neuronal a través de neuronas, impulso nervioso. El impulso nervioso es despolarización de membrana dentro de la misma célula hasta el ápice del botón sináptico. Y en el botón sináptico esa despolarización de membrana se convierte en salida de neurotransmisor, salida del mensajero químico, ¿no? El neurotransmisor que es recibido por otra célula neuronal, por un músculo, un nervio, por alguna glándula, etc. Que es recibir este neurotransmisor y responde este tejido. Responde con contracción, responde con secreción o responde con despolarización de membranas sin otra neurona para seguir con la transmisión. Este sistema de señalización neuronal paracrino es rápido, es un sistema rápido. Pero las células blanco también pueden ser sujetas de la otra señalización, la señalización endocrina a través de hormonas. Entonces un tejido glandular, ya sea por una hormona que llegue a su tejido, puesto que esta glándula tenga receptor para esa hormona, o ya sea porque el sistema neuronal a través de neurotransmisores lo active a la glándula, pero el resultado es que esa glándula emite o lanza, secreta hormonas. Y esas hormonas entran y circulan a través de sangre, generalmente, porque hay algunas que pueden ser, repito, paracrina o endocrina, pero mayormente es endocrina, por eso circulan a través de sangre hasta los tejidos que tienen receptores para esas hormonas. Señalización endocrina. Esta señalización endocrina es lenta, esto demora. Son los dos tipos, por eso que decimos que la regulación de sistemas o tejidos mediante hormonas, entonces se hace mediante neuroendocrino. Los dos sistemas trabajan coordinadamente. Algunos mensajeros químicos cumplen las dos funciones. Es el caso, por ejemplo, de epinefrina y norepinefrina. O sea, yo no puedo identificar que este es un neurotransmisor y solo será neurotransmisor, y que este es una hormona y solo será hormona, ¿no? En algunos casos una de esas moléculas puede trabajar bajo las dos formas, que es, ejemplo, epinefrina y norepinefrina. Epinefrina y norepinefrina son neurotransmisores en sinapsis cerebral. Neuronas del cerebro producen epinefrina y norepinefrina para actuar sobre otras neuronas. Esto es un neurotransmisor. También son neurotransmisores en uniones musculares de músculo liso. Paracrina y neuronas son las que producen. Las neuronas fabrican su epinefrina y norepinefrina y las sueltan a través de sus botones sinápticos. Por eso son
neurotransmisores en esos dos casos. Sin embargo, es hormona en el metabolismo energético del hígado. Es hormona en el metabolismo energético del músculo. Claro, lo puedo producir en las células suprarrenales, lo mando al torrente sanguíneo y trabaja sobre músculo, trabaja sobre hígado, haciendo otra cosa completamente diferente. Activa la producción de energía. Entonces, hay algunas moléculas que pueden funcionar como neurotransmisores o como hormonas. Las hormonas tienen una actividad biológica altísima, son de las moléculas que más actividad biológica tienen. De las moléculas que tienen un organismo, son de las que más actividad biológica tienen. Alguna vez hablamos de otras que tienen una actividad biológica enorme también, las tiaminas. ¿Se acuerdan que son responsables de diferenciación celular? Y por eso son difíciles de estudiar. Actividad biológica significa capacidad de generar cambio respecto a la cantidad de sustancia. Si yo necesito mucha sustancia para generar un cambio, tiene una actividad baja, una actividad biológica baja. Pero si yo necesito muy poquito de esa sustancia para generar el cambio, tiene una actividad biológica muy alta. O sea, en otras palabras más corrientes, es decir, es muy potente. Con un poquitito ya generé el cambio. Todas las hormonas tienen una actividad biológica muy alta. Para dar un ejemplo de ello, por ejemplo, la primera con que se descubre y se inician los trabajos a fondo sobre medición de hormonas, la hicieron este señor, ¿no? Andrew Shalley y Roger Gilligan por separado. Con esa hormona trabajaron con hormonas liberadoras de tirotropina, TRH, hormona liberadora de tirotropina. Los dos recibieron su premio Nobel en 1977 por estos trabajos. Pero miren para que tengan una idea de lo que trabajaron estos señores. Shalley necesitó 20 toneladas de hipotálamos de carnero, solo hipotálamos de carnero, 20 toneladas para poder extraer un poquito de la TRH. ¿Y de dónde sacó 20 toneladas de hipotálamos de carnero? De 2 millones de carneros. Tuvieron que sacrificarse 2 millones de carneros. Claro que se comió la carne seguro, pero 2 millones de carneros para sacar miligramos a vez de TRH y poder medirla. En paralelo, el mismo año, Gilligan trabaja también con TRH, por eso les dan a los dos, en realidad a 3 le dieron este año el premio Nobel, a estos dos señores por trabajar, por descubrir la actividad hormonal, conjuntamente con una mujer que fue la creadora del RIA. RIA es radio inmunoensayo, se llama radio inmunoensayo. Es clave en este 77 porque mediante el radio inmunoensayo se logra medir las concentraciones de hormonas. Así es como cuando uno va a medir de 3, de 4, de tiroides, nos hacen radio inmunoensayo. Lo que hacen es inyectarnos un poquito de la hormona que van a medir radioactiva. Y después de un tiempo nos sacan una muestra de sangre y nos ven cuánto encuentran de esa hormona radioactiva. Si hacen eso, por diferencia de cuánto se quedó en el organismo en determinado tiempo, por diferencia pueden saber cuánto hay, porque compiten la radioactiva con la natural mía, compiten y entonces por diferencia determinan cuánto hay en el organismo de la no radioactiva. Esa técnica se llama radioinmunoensayo. Y estos dos trabajando con TRH y la señora está trabajando con radioinmunoensayo, que descubrió radioinmunoensayo, le dan el premio Nobel de 77. A Gilligan le costó 1 millón de chanchos sacar la cantidad de TRH que necesitó para poder conocerlo y para poder ver su trabajo. O sea, esto nos da una idea de la actividad biológica que tiene. Esta hormona tiene una actividad biológica altísima, muy poquito, y por eso es difícil de trabajar. ¿Cómo puede ahorrarse esto? Ahora ya no se hace todo, ya no tengo que sacrificar tantos animales para poder estudiar estas hormonas. ¿Cómo? Producir
produciéndola. ¿Pero cómo la produjo? Tenía entendido que de manera sintética. Pero sintetizar la hormona, uy, eso es caro también. Son moléculas. ¿Cómo? No lo puedo, ¿cómo lo hago? Y si quiero trabajar, por ejemplo, con la humana, estimular la hormona en humano, a ese conejito de indias lo descarté porque lo voy a enfermar. ¿Cómo se hace ahora? Pero a lo mucho lo que haría, podría ser radiocomunitario, o sea, marcándolo agresivamente, pero a lo mucho podré ver dónde está en el organismo, pero no puedo estudiar sus reacciones, el mecanismo de acción, eso tendría que sacarlo y afuera comenzar a hacer reacciones con hormonas para ver cómo trabaja. Recombinantes. Ahora se trabaja con recombinantes, o sea, no extraigo la hormona, sino mapeo el DNA y jalo el gen para producir la hormona. ¿Ok? No se puede con todas, porque eso lo haré con las hormonas peptídicas que ya han codificado las hormonas. Y vamos a ver después que tienen problemas porque incluso las hormonas peptídicas tienen grandes modificaciones después. Saco el gen, meto el gen en bacterias y las bacterias me producen un montón de estas cosas. Así es como se produce ahora insulina. La insulina, originalmente cuando vienen los tratamientos de los primeros pacientes diabéticos, la insulina que se trabaja por los años 50 y tantos es insulina de cerdo, la que se aplicaban los diabéticos, ¿no? Pero la insulina de cerdo no es 100% efectiva en el humano, porque tiene alguna diferencia. Aproximadamente 70 a 75% de eficiente. Entonces necesitaba más insulina de cerdo que la que necesitaría de humano para poder reponerle la que necesitaba mi paciente. Ante ese problema, y ir tras cerdo para poder sacarle la insulina, la química nos ayudó. Entonces la química vino y dijo, ¿cómo es la insulina? Así, 51 aminoácidos. Yo puedo sintetizar. Entonces comenzó a hacerse síntesis, ahí viene la insulina sintética, que tiene un poco más de eficiencia que la insulina de cerdo en humana, pero es el triple de carne. Porque si bien yo mato chanchos para sacar insulina de cerdo, que no es tan eficiente, yo puedo sintetizar totalmente en forma artificial insulina humana, pero la síntesis de 51 aminoácidos uno tras otro sin equivocarse en la entrada, es un proceso caro. Entonces, todos los millonarios podían usar insulina artificial. Hasta que por los años 70, en el 76, 77 más o menos, nos ayudó la biología molecular haciendo recombinación. Entonces, sacar el gen de insulina del humano, meterlo en bacterias y hacer producir las bacterias de insulina. Y esa es la que se emplea ahora. La insulina recombinante que se usa ahora es el recombinante en bacterias. Tiene problemas porque esa insulina recombinante tampoco trabaja al 100%, o sea, no reemplaza perfectamente a la insulina humana. Entonces necesitamos una insulina recombinante, pero no producida en un sistema procariótico, o sea, no producida en bacterias, porque la bacteria la modifica, por eso es que no es igual. Entonces, se está haciendo ahora insulina en sistemas eucarióticos, se está probando, todavía no está en el mercado. Esa sí va a ser completamente igual a la nuestra, ¿no? Y con un sistema aparentemente más sencillo. Meterlo el gen de la insulina en baculovirus, un vector, y este baculovirus meterlo en células eucariotas. El problema es que las células eucariotas son más difíciles de mantener en el cultivo. Necesitan una línea celular y ahí meter la baculovirus. Eso lo hace caro. Pero hay una se me fue el nombre, una compañía que está trabajando con genes famosa ahora, que lo han escuchado varias veces. Monsanto, la compañía
compañía Monsanto está trabajando con insulina y con hormona de crecimiento con la perspectiva de producirlo en el sistema eucariote de plantas. Funciona. Hasta ahora las pruebas están funcionando, todavía no está comercialmente. No, lo que hace es mete el gen de insulina humano en el embrión de la planta que está creciendo, en el embrioncito. Y cuando crece la planta, le dan bastante agua, la planta va a comenzar a producir insulina humana y la bota por hojas. Entonces lo que hacen es en la mañana ir a colectar el rocío de las hojas. Ahí sale la insulina humana y después es purificación. Entonces es tan sencillo y con cantidades enormes y ya sin mucho costo. No simplemente darle agüita a la planta para que crezca. Ok. Y esta que estamos hablando acá, TRH, hormona liberadora de tirotoxina, miren, que cuesta tantos animales, que tiene actividad biológica tan alta y que es el inicio del estudio de hormonas. ¿Cómo es? ¿Por qué será tan difícil de hacer? Porque es una molécula demasiado complicada. En realidad no, es así. Es una molécula chica, es derivada de un tripéptido glutámico, histidina y prolina, que ha tenido unas modificaciones, unas pequeñas modificaciones, acá. Entonces es un piroglutamato, que es derivado del glutámico, histidina completa, el aminoácido, y prolilamina, la prolina con una amino, prolilamina. O sea, es una molécula chiquitita, sencilla, pero como causa tanto, por su actividad biológica, como causa tantos inconvenientes a la hora de trabajar. Pirogluisproamino. Ok, así son estas hormonas. Las hormonas actúan a través de receptores específicos en células blanco hormona sensible. Todas las hormonas van a trabajar a través de receptores, y receptores altamente específicos. Uno de los sistemas de receptores más específicos que hay es el sistema hormona-receptor de hormona. Es uno de los más específicos que hay. Y la acción de las hormonas es selectiva gracias a esto, porque solamente actuará sobre células blanco hormonas sensibles. O sea, no todas las células van a ser sensibles a la hormona. Solamente serán las sensibles las que tengan los receptores de esa hormona. Por eso esas se llaman células blanco hormonas sensibles. Solamente ellas serán sensibles a la hormona, porque tienen estos receptores específicos. La unión hormona-receptor es de muy alta afinidad, es una de las uniones de afinidad más alta que hay en el sistema biológico. Eso es muy importante. Eso es muy importante porque permite seleccionar mediante el receptor, hacer una selección muy fina de las hormonas que van a actuar con esta célula. Incluso pueden ser moléculas muy parecidas, pero basta que algunos átomos, y si no un átomo cambie o se abra un poquito un ángulo, ya no lo vemos. Eso se llama afinidad. Cada célula tiene su propia combinación de receptores hormonales, lo que con las células de un tejido tienen muchos receptores hormonales porque no va a trabajar sobre ellos una sola hormona, van a trabajar un paquete de hormonas. La respuesta que necesita la célula como tejido responde a la acción de varias hormonas. Por eso en mi slide anterior dice, toda respuesta de una célula o de un tejido ante hormonas depende de por lo menos una, pero generalmente son varias hormonas. Así que una célula definida tiene una propia combinación de receptores hormonales. Y esta combinación de los receptores hormonales define su propio rango de respuesta hormonal. O sea, yo sé que esa célula es hepatofito y trabaja en el hígado porque tiene el receptor de insulina, el receptor de glucano, el receptor de esto, el receptor de otro, pero no tiene de este, ni de este, ni de
responder así, el riñón va a responder así, el músculo va a responder así, porque tiene un juego de receptores hormonales típico de este tejido. Decíamos que la afinidad es muy alta en esa unión hormona-receptor. Y la afinidad está definida por la especificidad de la molécula. Este es el receptor, acá tengo la molécula que se va a unir, el ligando, que en este caso será la hormona, y solo ese uno entra para que el receptor genere un efecto. Ese 2 que puede ser parecido no va a entrar. Eso significa una especificidad muy alta y por tanto una afinidad muy alta en esas moléculas. Repito, las hormonas y sus receptores tienen una de las afinidades. ¿Por qué? Porque su especificidad es muy alta. Tiene una de las afinidades más altas del mundo biológico. La especificidad de la unión hormona-receptor es muy alta. De nuevo, ¿no? La especificidad de la unión hormona-receptor es muy alta. ¿Y esto qué hace? ¿En qué redunda esa especificidad muy alta? En esto, por ejemplo. Dos hormonas con estructuras muy similares pueden ellas diferenciarse apenas en un átomo. Con estructuras muy similares pueden tener acciones opuestas en la célula blanco. ¿Por qué? Porque si se diferencian por un átomo, el receptor es otro. Ya no puede ser el mismo receptor. Porque la unión es muy específica, porque el receptor es capaz de discriminar entre una y la otra. ¿Okay? Y puede inclusive eso significar acción opuesta. Acción totalmente opuesta. A pesar que las moléculas pueden ser muy semejantes, muy similares. El receptor hormonal es diferente al blanco intracelular de la hormona. Ajá, esta es otra cosa importante. El receptor hormonal es la molécula que fija la hormona. Pero este es diferente al blanco intracelular de la hormona. O sea que el receptor que me agarra la hormona no tiene nada que ver con la molécula que va a causar el cambio en la célula. El receptor no es el que va a generar el cambio. El cambio que va a hacer la hormona va a ser probablemente alguna otra molécula que está al interior de la célula. El receptor lo único que hace es agarrarlo y o lo suelta para adentro o genera algún cambio para que otras sean las células que cambien adentro y que generen el efecto biológico. Otras células. Por eso es que les digo, el receptor hormonal es diferente al blanco intracelular. El blanco es otra molécula al interior de la célula. Este enunciado de acá, ¿qué significa a la hora de trabajar con hormonas en una célula? Significa esto. Dos células blanco de una hormona, dos células diferentes, células blanco de una hormona, tendrán el mismo receptor. Claro, porque si la hormona es la misma, entonces las dos células usan el mismo receptor. Pero en ellas el blanco intracelular de la hormona puede ser diferente. Claro, ¿por qué? Porque el receptor no tiene nada que ver con el blanco. Y si el blanco de la hormona es diferente, la acción de la hormona sobre una célula será diferente a la acción sobre la otra célula. ¿Ok? El receptor para la hormona es el mismo en esa célula y en esa célula. Pero en esta célula, el blanco de esa hormona es el mitocondria. En esa otra célula, el blanco de la hormona es el lisosoma. La acción es completamente diferente. En esta hará una cosa, en esta hará otra cosa, a pesar que el receptor es el mismo. Esto es lo que quiere decir que el receptor de la hormona es completamente diferente al blanco intracelular de la hormona. Por eso es que una hormona puede generar varios cambios, diferentes cambios en diferentes tejidos.
Las consecuencias intracelulares de la unión hormona-receptor, cuando se une la hormona al receptor, abarcan por lo menos una de 6 posibles acciones. O sea que cuando la hormona se une a su receptor, va a generar cambios en la célula. Por eso es una hormona y está regulando algo. Y la naturaleza de estos cambios que se hagan en la célula puede ser una, en algunos casos más de una, pero generalmente una de 6 posibles acciones diferentes. ¿Cuáles son las 6 posibles acciones diferentes? Por ejemplo, se une y modifica canales de membrana. Esa puede ser la acción. Se une a la hormona y cambian canales de membrana. Entonces, altera la permeabilidad de las células. Entran o salen líquidos, entran o salen iones. Puede cargar, si entran o salen iones, puede cargar la membrana. Una acción. O el receptor puede tener una parte intracelular que es enzimática. O sea, el receptor está hacia afuera, pero transmembranoso, y dentro, en el citosol, el receptor mismo es una enzima. Entonces, la enzima no trabaja, pero cuando la hormona se le pega al receptor, la enzima comienza a trabajar. Comienza a catalizar reacciones adentro. ¿Ok? Segundo mecanismo. Un tercer mecanismo. Se une la hormona al receptor y el receptor regula algunas acciones hacia el interior a través de GTP, por ejemplo, proteína G. Hace esto. No funciona el sistema, pero cuando se une la hormona se activa proteína G y este activa algún productor de otra molécula que le vamos a llamar segundo mensajero. O sea, la unión hormona-receptor desemboca en la síntesis de un segundo mensajero, de otras moléculas al interior de la célula. Tercero, se une la enzima y produce una cascada de quinaciones. Produce una cascada de quinaciones. O sea, se une la hormona y provoca que una proteína quinasa actúa a otra proteína quinasa y esta otra proteína quinasa, una cascada de quinaciones, y las quinaciones, que son pegarle fosfatos a moléculas, al fosforilar las moléculas, todas las otras moléculas cambian. Naturaleza. 1, 2, 3, cuarto mecanismo. Quinto mecanismo. La unión de la hormona puede favorecer que otras moléculas de membrana comiencen a unirse a la célula, a alguna célula. O sea, activa la uniones de adhesión en superficies de membrana. La célula está pasando, se choca con otras células y no pasa nada. Se choca y rebota, se choca y rebota. Pero de repente se le une a esta célula la hormona, entonces esta célula a la hora que se choca se pega con la otra, y se pega con la otra, y se pega con la otra. Activa moléculas de adhesión. Y el sexto mecanismo, la hormona entra, por ejemplo, de los esteroides, el tiroides, la hormona tiroidea, atraviesa la membrana, entra y se une a receptores intracelulares para actuar directamente sobre el DNA de la célula. O sea, modifica la expresión de genes directamente. La hormona porque actúa sobre receptores con capacidad de unirse al DNA. ¿Ok? 6 mecanismos entonces de acción. Cualquiera de ellos puede usar un hormona. Cada hormona tiene su propio mecanismo. Las hormonas con receptores en membrana, o sea, receptores adheridos a membrana celular, son generalmente, no generalmente, siempre, son hormonas peptídicas o amínicas. Peptídicas, ¿qué significa? Que son oligopéptidos, o sea, aminoácidos, de esas hormonas peptídicas. O amínicas, ¿qué significa amínicas? Significa que son moléculas que tienen grupos amino.
¿Y por qué esta característica? Peptídicas, aminoácidos, y los aminoácidos por naturaleza tienen grupos carboxilo y grupos amino. Y amínicas grupos amino, NH2. Estos dos tipos de hormonas, por tener aminos y carboxilos las otras, se cargan. Y si se cargan, son polares al menos, si no son cargadas. Entonces son hidrofílicas, se cargan, por eso son hidrofílicas, polares. Tienen acción rápida. Estas hormonas tienen una acción rápida. La acción rápida implica segundos, tal vez minutos, para tener el efecto de la hormona. Pero frecuentemente en segundos ya se está viendo la acción de la hormona. ¿Y por qué su acción es tan rápida? Porque estas hormonas que usan receptores de membrana trabajan sobre enzimas preexistentes. O sea, en la célula, en el citosol, tenemos enzimas preexistentes que van a ser las responsables de la acción biológica, pero que como están como proenzimas, o sea, no son activas. Y cuando se une la hormona, lo que hace la hormona es generar el cambio en esta enzima, cambiándola a la forma activa. Y esto es rápido, porque la enzima ya está ahí. Lo único que tengo que hacer es despertarla. Y la enzima comienza a trabajar, a hacer lo que sabe hacer. En cambio, las hormonas con receptores intracelulares, por ejemplo, esteroides, hormona tiroidea, son hidrofóbicas. Esteroides, el anillo ciclopentano hidroxenantreno, no es polar. Por ello es que es hidrofóbica, no puede estar en membrana. Si estuviese su receptor en membrana, este receptor seguramente por el agua que hay afuera se pegaría a la membrana y no funcionaría como un buen receptor. Por eso que este receptor tiene que estar adentro, escondido. Es un hidrofóbico. Entonces son hormonas hidrofóbicas, tienen acción lenta. ¿Cuánto demora? Horas las más rápidas. Y frecuentemente días. O sea, bota la hormona y el efecto de esa acción de la hormona la voy a percibir en días. No puedo hacerla rápido. Días. ¿Por qué tanto demora? Porque esas hormonas actúan sobre la expresión génica de moléculas blancas. El efecto se ve después de la expresión. Claro, una hormona, un esteroide, un raro que quiere cambiar de sexo, entonces quiere crecer mamas, comienza a tratarse con esteroides, no se inyecta y a los 10 minutos ya tiene mamas. No. ¿Por qué? Porque lo que tiene que hacer para que le crezcan mamas es modificar la expresión del DNA de sus células. Y esta tiene que ir produciendo poco a poco las proteínas que le fabrican las mamas, los senos, ¿ok? Entonces, ¿por qué? Porque su acción es sobre el genoma. Entonces, eso demora tiempo. Por eso tiene una acción lenta. Esto me grafica esos dos mecanismos de acción. Una hormona que tiene un receptor de membrana, el receptor de membrana fija la hormona y desencadena la reacción adentro. Eso puede ser, desencadenar la reacción adentro puede ser de varias maneras, de cualquiera de las 6 que vimos. Por ejemplo, podría ser mediante quinaciones, hace que comience acá quinasas, proteinquinasas. O puede ser por una enzima, de repente el receptor ese tiene una actividad enzimática y esa comienza a catalizar reacciones. O podría ser por proteína G, entonces se produce AMP cíclico, etc. Cualquiera de estas acciones. Pero esto termina trabajando sobre un segundo mensajero que trabaja sobre una enzima preexistente, o sea, ya está la enzima esa. Lo que hace es cambiar de reacción. Por eso es rápido. En cambio, si la hormona tiene un receptor intracelular, por ejemplo nuclear, la hormona tiene que entrar, se une al receptor y el receptor se pega con el DNA y comienza a alterar la transcripción de algunos genes. Hace que algunos genes comiencen a producirse más, se bloquean algunos otros genes y eso cambia, pero cambia lento, de
Así es como generalmente encontramos el trabajo de las hormonas en las células o en los tejidos. Así es como funcionan, cómo trabajan. Pero, ¿cuántas hormonas hay? Más de 100. Tenemos más de 100 hormonas en el organismo. ¿Y cómo las puedo clasificar a estas más de 100 hormonas que pueden hacer todas estas cosas? Por ejemplo, acá hay un criterio. Puedo decir, hormonas que usan receptores centrales. Ese puede ser un criterio. Y hormonas que usan receptores nucleares. Ese es un criterio. Pero generalmente el criterio más útil desde el punto de vista fisiológico y farmacológico es el que los clasifica según el tipo de molécula que son esas hormonas. Y según el tipo de molécula, tenemos 3, 6 y 8 tipos de hormonas. La última siempre es estúpida, pero su acción es como una hormona, por eso se la pone. Pueden ser peptídicas. Peptídicas significa que son aminoácidos, secuencias de aminoácidos. Pueden ser catecolaminas, pueden ser eicosanoides, esteroides, vitaminas derivados de vitamina D, retinoides, tiroideas y oxidolinas. Unos 8 tipos de hormonas, ahí los podemos meter a los peptídicas tienen secuencias de aminoácidos, oligopéptidos, chiquitos generalmente. Los más grandes es la insulina, tiene 51 aminoácidos. El glucagón tiene 19, pero hay algunas que son 3, 4, 5 aminoácidos. Ejemplo, por ejemplo, de estas peptídicas, insulina, glucagón. ¿Y cuál es el mecanismo de acción? La vía sintética que usan. Actividad proteolítica. Se rompen, se cortan. Por eso que lo obtengo en forma activa. La produzco grande y la actividad proteolítica lo rompe y lo transforma en la hormona activa. Catecolaminas. Por ejemplo, pertenecen a las catecolaminas la epinefrina. La epinefrina es sintetizada desde tirosina. Un aminoácido. Pero no es aminoácido, ni es secuencia, no es peptídica, es un pedacito de molécula. Un pedazo de pila. Eicosanoides. PGE1, por ejemplo, esta es una prostaglandina PGE1. Son sintetizadas todos los eicosanoides, todas las hormonas eicosanoides son sintetizadas a partir del ácido araquidónico, araquidonano. Este es un ácido de 20 carbonos con 4 insaturaciones. Un ácido graso de 20 carbonos con 4 insaturaciones. Hormonas esteroideas, por ejemplo, testosterona, progesterona, el estrol, el diplestrol, etc. Estas son sintetizadas desde colesterol. Estas primeras, peptídicas, catecolaminas y eicosanoides, usan receptores de membrana. Los esteroides no, los esteroides ya usan receptores nucleares. Derivados de vitamina D, el 1,25-dihidrocolecalciferol, llamado también tricalciferol. Esa se sintetiza también desde el colesterol. Hormonas retinoideas, el ácido retinoico de la vitamina A, estas se derivan de caroteno, de beta-caroteno. Las hormonas tiroideas, triodotironina o tiroxina, T3, T4, de tiroides, se derivan de tirosina, en la proteína tiroglobulina. Todas estas usan receptores nucleares. Y el óxido nítrico es un radical libre. Por ejemplo, el óxido nítrico es el mismo, el radical libre, la misma molécula es la que funciona como hormona y se sintetiza desde arginina más oxígeno molecular, O2 y arginina. Usa un receptor citosólico, la guanilato ciclasa. Y este guanilato ciclasa sintetiza un segundo mensaje que es el CGMP, guanosina monofosfato cíclica. Veamos la primera familia, hormonas peptídicas. Hormonas peptídicas.
constituyen una familia de oligopéptidos, algunas tal vez bordeando los polipéptidos, porque se trata de 300. Todas están constituidas por cadenas de residuos peptídicos de 3 a 300, las más grandes pueden tener 300. Que 300 es una proteína chiquita, porque las proteínas tienen 1200 aminoácidos, es una proteína chiquita. Estas hormonas peptídicas se sintetizan en el ribosoma como prohormonas. El ribosoma, como proteínas que son, se sintetizan en el ribosoma como prohormonas. Estas prohormonas son más grandes que las hormonas activas. Por eso son precursores proteicos largos. Estas prohormonas son proteínas grandes. No grandes como una proteína normal de 1200, pero sí pueden llegar a tener el doble de su cadena como forma activa. Producidas en estos ribosomas como prohormonas, son almacenadas como tales, o sea, como prohormonas, son almacenadas en vesículas secretorias. Les llamamos gránulos, ¿no? Los almacenamos, los gránulos, y estos están debajo de la membrana, como gránulos de secreción. Y cuando se necesita la acción de la hormona, la señal neuronal, llega la señal neuronal, entonces esa señal es la orden del cerebro de que se use la hormona, entonces se secreta. Pero al secretar, se cortan proteolíticamente. En ese momento se los corta y la prohormona se convierte en hormona. Y así sale del cráneo. Comienza a trabajar porque es la forma activa. ¿Quiénes son estas hormonas peptídicas? Hay algunas hormonas pancreáticas porque son producidas en el páncreas. Estas son hormonas peptídicas. 3 son las conocidas pancreáticas: insulina, glucagón y somatostatina. 3 hormonas pancreáticas. La hormona paratiroidea, esa es otra, no pancreática. Calcitonina, otra, tampoco pancreática. Y a estas se le suman las hormonas hipotalámicas y las hormonas pituitáricas. Hipotalámicas producidas por el hipotálamo y las pituitáricas por la pituitaria. ¿Dónde está la pituitaria? En la silla turca del senoide. Y detrás de la pituitaria, el hipotálamo, que es tejido neuronal. ¿Ok? Hay un montón de hipotalámicas y un montón de pituitáricas. Incluso las pituitáricas puedo diferenciarlos en 2 tipos, ¿no? La pituitaria posterior y la pituitaria anterior. Por ejemplo, el caso de insulina. Insulina es sintetizada como hormona peptídica como una preproinsulina. Es una secuencia, hasta está la secuencia aminoácidica, la preproinsulina. Esta preproinsulina tiene 3 cadenas, A, B y C. Y en el extremo B tiene un pedacito que es la secuencia señal, que es el inicio de la síntesis. ¿Se acuerdan cuando se comienza a sintetizar la secuencia señal, la que reconoce el SRP para sentarlo sobre el retículo? El retículo, y ahí lo mete para que la chaperona dentro del retículo comience a darle la vuelta. Y lo fabrica así como preproinsulina. Una vez que termina su producción en el retículo, se le corta la secuencia señal. Le corta, eso es su actividad proteolítica, le corta la secuencia señal y se queda sin secuencia señal con sus 3 cadenas. Se han formado durante este proceso, mediante las chaperonas, los puentes disulfuros. Los puentes disulfuros, que son 3 puentes, que uno se va a quedar como intracatenario y 2 intercatenarios. Pero ahorita todavía no son así, porque es una sola cadena. Es una sola cadena. Esta es la proinsulina y es así como queda esta hormona almacenada en los gránulos de insulina, como proinsulina. Así queda. Cuando viene la señal neuronal,
Se corta, se corta, y sale la cadena C. Sale la cadena C. Solamente quedando la cadena A y B. En la A hay un puente disulfuro y dos puentes disulfuro que unen la A con la B. Y estas dos cadenas son la forma activa de la insulina. O sea, si es, sería esa insulina madura, es así como se produce afuera. Es así como se produce afuera. Este paso, la conversión de proinsulina en insulina, es la que no se hace 100% en los sistemas de producción de insulina recombinante procariótico. O sea, los procariotes, las bacterias no pueden hacer eso 100%. Por eso es que la insulina recombinante procariótica no tiene la actividad 100% de la eucariótica, y por eso la necesidad de producirlas en sistemas eucarióticos que puedan hacer esos cortes. Ok, eso es lo que está haciendo ahora en plantas. Algunas prohormonas son escindidas a varios péptidos hormonales activos. Ok, en el caso de insulina es una sola, o sea, se fabrica una sola preprohormona, esta se convierte en prohormona, se almacena, se corta y se bota como hormona activa. Una sola. Pero algunas producen más de un péptido activo hormonal, o sea, a partir de la preprehormona sintetizo el péptido, y a partir de ese péptido lo corto de diferentes formas y produzco varias hormonas. Un pedazo de una hormona, el otro pedazo de otra hormona, el otro pedazo de otra hormona, el otro pedazo de otra hormona. Por eso dice, algunas prohormonas son escindidas, son partidas, son cortadas a varios péptidos hormonales activos. Por ejemplo, el caso más crítico o más resonante de esos es PONSEC. PONSEC es una pro-opiomelanocortina, una hormona, una cadena, una pro-opiomelanocortina. Genera 9 hormonas, o sea, una sola prohormona es capaz de generar 9 hormonas. Así, ¿ven? El DNA produce, estos genes produce un mensajero. Y ese mensajero produce, cuando el mensajero se lee a secuencia de aminoácidos, produce esta cadena. Esta cadena será la prohormona. ¿Ok? Esta es la prohormona. Perdió señal para la síntesis en el retículo, y miren todas las secuencias que tiene. Y estas secuencias son cortadas de diferente manera. Este pedacito de acá, cuando se corta, me produce una hormona. Estas de acá, los dos, me producen otra hormona, ACTH, vamos a ver. ACTH, adenocorticotropina, hormona adenocorticotropina. Estas de acá producen beta-lipoproteína. Y esta, a su vez, miren, la ACTH todavía se puede cortar después en dos con actividad, o sea, dos hormonas más. La lipotropina también, en dos. La beta-endorfina, esa endorfina, ¿para qué? La endorfina, ¿qué media? Dolor, es la mediadora de dolor. Y todavía se puede cortar en encefalina. Son 9 hormonas que se pueden sacar de una sola prohormona. Ok, esas son las peptídicas. Veamos la otra familia. Hormonas catecolamínicas. ¿Por qué se llaman hormonas catecolamínicas? Se llaman así por estar relacionadas con un núcleo catecol. Todas estas tienen el núcleo catecol. Estas catecolamínicas son sintetizadas a partir de tirosina. En glándulas adrenales. Ahí se almacenan y de ahí van a ser secretadas. Glándulas
adrenales. ¿Dónde quedan las adrenales? Encima de los riñones. Encima de los riñones. Las más conocidas son epinefrina, o también conocida como adrenalina, y norepinefrina, o también conocida como noradrenalina. Epinefrina y norepinefrina, o adrenalina, noradrenalina. Este es su camino de síntesis. Desde tirosina se produce primero L-dopa, se produce dopamina. La dopamina puede ser usada como neurotransmisor en algunas células. La dopamina produce norepinefrina y la norepinefrina adrenalina. Miren que a veces la norepinefrina está embolsada en unos gránulos y se puede botar como norepinefrina y tiene unas acciones. Pero a su vez esa misma puede cambiarse a epinefrina y se bota como, se secreta como epinefrina y tiene otras acciones. ¿Okay? Estas son, la epinefrina, por ejemplo, es una hormona con una cantidad de acciones enormes, y gran cantidad de acciones. Tiene efectos fisiológicos y efectos metabólicos. Por ejemplo, efectos fisiológicos: regula el funcionamiento del corazón, regula la presión sanguínea, dilata los vasos respiratorios, tubos respiratorios. Efectos metabólicos: rompe glucógeno. Romper glucógeno, sobre todo el músculo y el hígado, significa producir energía, produce energía. Inhibe la síntesis de glucógeno, claro, porque si está produciendo energía por ruptura de glucógeno, tiene que evitar que se sintetice ese glucógeno. Activa la gluconeogénesis, activa la glicólisis, activa la movilización de ácidos grasos, activa la secreción de glucagón, inhibe la secreción de insulina. ¿Ven? Todos los efectos metabólicos. Entonces tiene un montón de efectos esta adrenalina. Por eso es que cuando hay una elevación, una disminución de adrenalina en circulación, los cambios que genera en el organismo son varios y descompensa completamente. Ok, tercera familia: hormonas eicosanoides. Hormonas eicosanoides. Se derivan del ácido araquidónico. Este es un ácido poliinsaturado de 20 carbonos, dijimos. 4 insaturaciones tiene el ácido araquidónico. Se sintetizan solo cuando se necesitan. Estas hormonas no se almacenan. Los eicosanoides no se almacenan. Cuando viene la orden de necesidad, recién se sintetizan. El araquidonato, que es la forma iónica del ácido araquidónico, desde donde proviene, desde acá se van a sintetizar estas hormonas, se obtiene desde fosfolípidos de membrana mediante fosfolipasa A2. Las fosfolipasas son enzimas que rompen fosfolípidos. La fosfolipasa A2 rompe los fosfolípidos de membranas liberando araquidónico. Que al estar libre en condiciones acuosas se vuelve araquidonato. Tiene actividad paracrina, como les dije que algunas hormonas tenían actividad paracrina, incluso algunas autocrinas, esas tienen actividad paracrina, o sea, donde se producen y se liberan están cambiando a las células vecinas, pero también tienen paracrina, o sea, también pueden circular y tener acción a distancia. Así se sintetizan fosfolípidos que contienen araquidonato. ¿De dónde están los fosfolípidos? En membrana. Fosfolipasa A2 rompe y bote el araquidonato. Aquí está el ácido, el araquidonato, el ácido araquidónico, 20 carbonos, 4 insaturaciones. Posiciones 5, 8, 11 y 14. Una ciclooxigenasa las convierte en estos anillos con oxígeno, acá. Miren, aspirina e ibuprofeno bloquean ese camino.
Estas hormonas, las prostaglandinas, que se van a derivar de las prostaglandinas, son las hormonas, son mediadores de dolor. Las prostaglandinas son mediadores de dolor. Y por eso es que el ácido salicílico y sus derivados, aspirina, ibuprofeno, se usan para dolor. Cuando me duele algo, tomo mi aspirina. ¿Qué hacen? Acá trabajan esto. Bloquean el nivel de ciclooxigenasa, o sea, evitan que se produzca prostaglandinas. Entonces, no es que el tejido ya no sufra, el tejido está sufriendo, pero yo no lo siento ya, porque no hay ese mediador. Lo que evitan es la formación de prostaglandinas. Y esta molécula que ya es una prostaglandina BGG2, ¿okay? La característica de estas prostaglandinas y de estas hormonas glicosamoides es oxigenadas, los araquidonatos oxigenados, eso es claro. ¿Okay? Esta prostaglandina ya por acción de peroxidasas, se transforman en otras prostaglandinas, hay un montón de esas otras prostaglandinas y tromboxanos. ¿Por qué se llaman prostaglandinas? Fueron aisladas por primera vez en próstata. Próstata se los aisló, por eso se le llamó prostaglandinas. Pero después se dio cuenta que no son solo moléculas de próstata, sino trabajan en todo el organismo. Pero son hormonas, y como son hormonas tienen una actividad biológica muy alta, por eso es que muy poquito se produce. Y cuando se la descubren otros tejidos, ya el término prostaglandina estaba difundido, así que se quedaron con eso, que no provienen de próstata. Tienen actividades muy diferentes, pero se quedaron de esa manera. A partir de fosfolípidos, entonces, que vienen de membranas, se produce o se libera el araquidonato, 20 carbonos, 4 insaturaciones, y tenemos dos ramas. Una que la acabamos de ver hace un ratito, que me va a dar origen a las prostaglandinas. Primero unas prostaglandinas iniciales, primarias, se les llama a veces prostaglandinas primarias. Estas prostaglandinas primarias pueden darle prostaglandinas secundarias, que son las más abundantes en que trabajamos, o a tromboxanos. Y originalmente desde el araquionato podemos producir otras moléculas, también hormonas, que se llaman leucotrienos. Entonces los tres tipos de hormonas eicosanoides son prostaglandinas, tromboxanos y leucotrienos. Estas hormonas eicosanoides, por ejemplo las prostaglandinas, producen contracción del músculo liso. El intestino y el útero son más conocidas. Y por eso es que se pueden usar médicamente como inductores de estas contracciones. O sea, mal usadas como ¿qué? Contracción del músculo liso. Para los abortos. Para abortos, es abortiva. Las prostaglandinas son abortivas. ¿Por qué? Por esa acción. Médicamente son usadas como abortivas porque producen contracción del músculo liso. Peligroso, no vayan a seguir el peligroso, ¿por qué? Porque algunas tienen, ya lo saben, hormonas tienen una actividad biológica muy alta, y hay algunos salvajes que asocian las dos cosas, o sea, asocian prostaglandina a oxitocina. Oxitocina también es un contractor de útero, y esa asociación de las dos para causar el aborto puede hacer que las contracciones sean tan violentas que vayan en hemorragias letales. Lo van a decir hemorragias letales, y mueren por hemorragias por aborto. Así que si se decide hacer una de estas, el uso de prostaglandinas para esta acción, malformaciones, abortos terapéuticos, etc., tiene que hacerse bajo estricto control médico para controlar la hemorragia. La contracción del músculo es muy fuerte. Las prostaglandinas son mediadores de dolor e inflamación. Por eso es que usábamos ibuprofeno y derivado de salicílico, ¿no? Salicílico, por ejemplo, aspirina y derivados son solo dolor, no son desinflamantes. En cambio, ibuprofeno sí, ese es un desinflamante
veo que hay gente que dice, me duele tal cosa, me duele la oreja, me duele el dedo, me duele el pelo. Entonces, tiene la opción, tengo mira, no tengo aspirina, pero tengo ibuprofeno, toma ibuprofeno. Cierto que le va a calmar un poco, porque el ibuprofeno calma el dolor, por el bloqueo que hace en la vía de síntesis de prostaglandinas, pero tiene una actividad desinflamante y ese dolor no necesariamente tiene un origen de inflamación, entonces, y los efectos secundarios no son agradables. Entonces es un mal uso. Si yo tengo un dolor sin inflamación, no debo usar ibuprofeno, debo usar aspirina o algunos no desinflamantes. Ketorolaco, por ejemplo, también es un corte de dolor no inflamación. ¿Ok? Tromboxanos regulan la actividad de plaquetas, o sea, esto es para coagulación sanguínea. En coagulación necesito tromboxanos. Deficiencias en tromboxanos, no hay coagulación. Y los leucotrienos, esa otra ramita que salía separada, los leucotrienos, por ejemplo, LTC4 y LTD4 son dos leucotrienos de mucha actividad, estimulan la contracción del músculo liso en intestino, vías pulmonares y tráquea, o sea, arriba. Son mediadores de anafilaxis. Las reacciones anafilácticas están mediadas o controladas por leucotrienos. Siguiente familia, hormonas esteroidales. Estas hormonas esteroidales son adrenocorticales más de 50. Adrenocorticales significa secretadas por suprarrenal. Adrenocorticales. Más de 50 de estas hay. Ahí está cortisol, cortisona, cortisolona, cortisona, hidrocortisol, toditas estas son hormonas adrenocorticales, producidas en corteza adrenal. Y la otra familia de esteroidales son las sexuales, que son producidas en testículos y en ovarios. Todas estas son sintetizadas a partir de colesterol. La síntesis de esas hormonas necesita del citocromo P450, que deben conocerlo, ¿no? Seguramente varias veces ya lo han escuchado. Citocromo P450. ¿Para qué? Para romper un anillo del ciclo pentano pedihidrogenaldreno que tiene el colesterol e introducir oxígeno en el anillo. Rompe el anillo y mete un oxígeno para hacer un anillo peroxígeno de oxígeno. Introduce oxígeno, eso lo hace P450. Todas las hormonas esteroidales trabajan a través de receptores nucleares. Claro, porque el ciclo pentano pedihidrogenaldreno no es polar, entonces no puede tener receptores en membrana, tiene que entrar. Por eso trabaja a través de receptores nucleares. Este es su camino de síntesis. Colesterol, pregnano primero. El pregnano es la primera molécula con ciclo pentano pedihidrogenaldreno que va a síntesis de esteroides. Y el pregnano origina progesterona. A partir de progesterona se sintetiza cortisol, el primero, un glucocorticoide, aldosterona, mineralocorticoide, estos dos en corteza adrenal. Y de progesterona, testosterona, y de testosterona, estradiol. Son los caminos de las hormonas sexuales. Miren este camino, por eso es que muchos la gente que trabaja con endocrinólogos, que trabaja con hormonas sexuales, dice que debemos descartar esa denominación de hormonas masculinas y hormonas femeninas, porque el camino de síntesis involucra progesterona, testosterona, estradiol. O sea que los hombres, para tener testosterona, tuvieron antes su progesterona, si no, no es posible tener su testosterona. Y las mujeres
para tener sus estrógenos, estradiol es un estrógeno primero, hay un montón de estos, para tener sus estrógenos necesitaron testosterona antes. Si no hay esa testosterona, no tienen estrógeno. Entonces, el problema es durante el camino de síntesis, ¿dónde se queda? Porque si a una mujer se le bloquea un poco este mecanismo de conversión de testosterona en estradiol, se me pone raro. Y si a un hombre se le bloquea este camino para pasar de progesterona a testosterona, o de testosterona donde debe producirse la mayor cantidad y casi no producir estrógeno, se va a producir estrógeno, se me pone raro también. O sea, es equilibrio. Entonces no es muy propio, pues, decir hormonas femeninas y hormonas masculinas, porque los dos tienen todas. Entonces es equilibrio, regulación hormonal. Estas son las hormonas esteroideas. Testosterona, estradiol, cortisol, aldosterona, prednisona. Tienen todas en el mismo ciclo metano pedihidrogenasa. Todas en el mismo ciclo metano pedihidrogenasa. Vale la pena mencionar todas estas, que son las hormonas corticoideas, porque se producen en la corteza suprarrenal, que comúnmente las conocemos como corticoides. Cortisol, aldosterona, prednisolona y prednisona tienen un efecto secundario cuando se usan médicamente muy desalentador. Son hormonas que se depositan en médula y causan aplasia medular. Y menciono esto porque hay mucha predisposición por muchos médicos en recetar para salir rápido del problema muy fácilmente corticoides. Entonces ustedes ven cuando van con la garganta inflamada o que tienen, se les ha hinchado por acá algo y el médico que le receta lo que tenga: betametasona, dexametasona, dexacor, etc. Estos son derivados de prednisolona, son corticoides. Incluso en crema se depositan en médula y causan aplasia medular. La aplasia medular es la disminución en la hematopoiesis en médula de todas las células hematopoyéticas, de las células sanguíneas, y muchas de ellas pues son sistemas de células que median el sistema linfoide. Entonces linfocitos a largo tiempo. Entonces hay un montón de sujetos que cuando están a los 30 o 40 años son enfermizos, todo les causa daño. El problema no se está generando en ese momento. El problema se causó 20 o 30 años antes por esas cosas. Son indiscriminadamente corticoides, derivados de prednisolona, cortisolona, esas hormonas corticales. Las hormonas esteroidales entonces pertenecen a dos familias: corticoides y hormonas sexuales. Los corticoides a su vez son de dos tipos: glucocorticoides y metalocorticoides. Los glucocorticoides afectan el metabolismo de carbohidratos, son los que regulan el metabolismo de carbohidratos, de glucólisis, gluconeogénesis, glucogenólisis, regulan en el organismo. Mientras las enzimas están regulando un paso, estas están procesando y regulando todo el proceso. Y los metalocorticoides regulan la concentración de electrolitos en sangre, retención de agua, por ejemplo. Ese es el problema de estos metalocorticoides. La aldosterona es el más funcional. Y las hormonas sexuales son de dos tipos: los andrógenos y los estrógenos. Los andrógenos regulan caracteres sexuales masculinos, por eso frecuentemente se los llama hormonas masculinas, no adecuadamente. Por ejemplo, testosterona y derivados testosterógenos, que son un montón. Y estrógenos regulan caracteres sexuales femeninos, por ejemplo, estradiol y todos los estrógenos, que a fin de cuentas también van el concepto. Los estrógenos parecen ser menos dañinos, no digo inocuos, parecen ser menos dañinos por su acción transformante, o sea, cancerígena sobre cuello uterino, cuando se usan para regular funciones de ovulación, como anovulatorio. Entonces, si deciden alguna vez usar
píldora o inyectarse para evitar el embarazo, les recomiendo, vayan, después lo van a conocer con más detalle, les recomiendo que las sustancias que usen sean un derivado de estrógenos antes de un progestágeno, porque hay los dos, pero metabólicamente los progestágenos están primero, testosterógenos y de ahí vienen los estrógenos. Parece que estos estrógenos son menos dañinos, los progestágenos son los más dañinos. Lamentablemente es cuestión de costo, o sea, los derivados de estrógenos son casi el doble de precio en el mercado que los progestágenos. Entonces la gente por economía usa progestágenos, pero son promotores de cáncer. Estos son esencialmente las que conocen como inyecciones de depósito, ¿no? O sea, al protegerse con una inyección 3 meses o un año, con estrógenos o progestágenos. Ok, hormonas vitamínicas D. La otra familia, hormonas vitamínicas D. Esta hormona, la hormona vitamínica D es el calcitriol. El calcitriol es el nombre técnico. El calcitriol es el 1,25-dihidroxicolecalciferol. Ese es el nombre técnico desarrollado. 1,25-dihidroxicolecalciferol. Y su nombre corto es calcitriol. Es producida desde la vitamina D por hidroxilación enzimática. A la vitamina D se le pone un OH. Hidroxilación enzimática de vitamina D. Es producida en hígado y en riñón. El calcitriol. Hígado y en riñón. Pero para eso necesito tener vitamina D, porque lo que mi organismo hace es solamente transformar la vitamina D. No puedo sintetizar calcitriol. Necesito transformar la vitamina D. Y la vitamina D lo puedo obtener de dieta o por fotólisis del 7-dehidrocolesterol en piel expuesta a luz celular. A luz solar, o sea, la luz ultravioleta del sol, la que causa la síntesis de vitamina D. Con la hormona paratiroidea, el calcitriol, conjuntamente con la hormona paratiroidea, trabaja concertadamente, las dos, concertadamente en la homeostasis de calcio, fijación de calcio y potasio. A veces dicen algunas mujeres, mis huesos están débiles porque no tengo vitamina D. La vitamina D es la que me aseguro los huesos. En realidad no es la vitamina D, es el calcio. Lo que pasa es que la vitamina D es el fijador de calcio. ¿Okay? Entonces yo no tengo vitamina D o no tengo vitamina D en el hueso. En el hueso tenemos calcio. Pero para tener ese calcio necesito vitamina D que lo fije de calcio de calcio iónico. ¿Ok? Entonces necesitamos con la parte que voy a fijar calcio con el calcio iónico. Así se sintetiza 17-dehidrocolesterol, luz ultravioleta, por eso es que necesito luz solar para obtener la vitamina D3. Esa vitamina D3 se llama colecalciferol. Y a partir del colecalciferol es que enzimáticamente le ponemos un oxidrilo, por eso es hidroxilación enzimática, para tener el 25-hidroxicolecalciferol, otra luego en posición 1 para tener el dihidroxicolecalciferol. Esta es el calcitriol, la vitamina. Calcitriol, dihidroxicolecalciferol. Ahí lo tienen en fórmula, el 17-dehidrocolesterol, luz ultravioleta, colecalciferol, vitamina D3, vitamina D que es el enlace que se rompe con la luz ultravioleta, la vitamina D3, esta de acá, luego el hígado y el riñón me da el calcitriol, calcitriol, esta es la hormona vitamina D. ¿En qué participa? En la captación de calcio. Por eso es que los deficientes en vitamina D, deficientes calcitriol, al no poder asimilar calcio, tienen malformaciones óseas y se revierte. ¿Ve?
este mismo niño tratado 14 meses con vitamina D asume calcio y después obtiene su contextura ósea. Entonces es determinante un calcio. El problema es que la vitamina D, porque tenemos leches que venden en carros con vitamina D, calcio y leche. El problema es que la leche, la proteína de la leche es un quelante de calcio. Entonces no es muy útil pagar más por una leche que tenga vitamina D, calcio y la leche. Tal vez leche y vitamina D, sí, pero el calcio no es prácticamente no vale la cabeza. Y esto lo hacen a veces comercialmente para subir el precio de la leche, ¿no? Porque ustedes encuentran un tarrito de leche enriquecida con calcio y vitamina D y cuesta $2 más, o un tarrito de leche que está 80 céntimos más que la otra. Y no les tengo más. Hormonas retinoides, la otra familia. Hormonas retinoides son sintetizadas a partir de beta-caroteno. Sintetizadas a partir de beta-caroteno. Usan receptores retinoides nucleares, también adentro. La beta-caroteno es una cadena larga, enorme de carbono, por tanto es no polar, por eso necesitan receptores nucleares. Potentes reguladores de crecimiento, supervivencia y diferenciación celular. Miren que son básicas, funciones básicas reguladas por estos retinoides. Crecimiento, supervivencia y diferenciación celular. Son producidas a partir de una prehormona, que es el retinol. El retinol. Este se sintetiza en hígado y luego la hormona retinoide, eso se mide en varios tejidos. O sea, fabricamos retinol en hígado y se distribuye a varios tejidos, y en los tejidos el retinol se convierte en la hormona retinoide que se usa. Todos los tejidos tienen receptores para hormonas retinoides. Ojo, esto es importante porque para las hormonas retinoides prácticamente todo nuestro organismo es blanco, es tejido blanco. Todas nuestras células tienen receptores de hormonas retinoides. Por eso es que su acción es tan importante, trabajan en todos los tejidos. Regulan la síntesis de proteínas esenciales para el crecimiento y diferenciación. Ahí es donde trabajan. Regulan la síntesis de proteínas esenciales, son proteínas importantísimas para el desarrollo. Y por eso es que el exceso de estas hormonas retinoides produce efectos de nacimiento. Claro, porque si lo que está trabajando es sobre el DNA, porque son receptores nucleares, el DNA, para modular la producción de proteínas esenciales para el desarrollo, en un feto malogran. Por eso produce efectos de nacimiento. No se debe usar, por tanto, en mujeres embarazadas. Ojo con las cremas que tienen retinoides y que las mujeres son muy adictas a usar. El acné, una manchita, un granito, ya están con la crema. Vean, si la crema esa tiene retinoides y están embarazadas, no es conveniente. Van a ver después en su práctica médica cuando hay niños que nacen y al nacer ya nacen con pelo. No con la pelusa que es propia del niño, sino ya con pelo. Probablemente es un efecto de hormonas retinoides. Ha desarrollado más, induce la producción de células maduras, porque trabaja sobre el crecimiento. Se sintetiza a partir de beta-caroteno. Beta-caroteno, que se convierte en vitamina A1, ese es el retinol. El retinol en realidad es la prohormona. Y esta ácido retinoico, que es la otra. El ácido retinoico. De esta manera, el beta-caroteno, miren, es una molécula enorme. Por eso es que necesita un receptor nuclear o intracelular. Se rompe acá y le da el retinol, la prohormona. Este se va a retinal, el cis-retinal, transretinal. Esta es una señal hormonal del cerebro. Este se va a ácido retinoico, que es la hormona. El cis-retinal es el que se va a ácido retinoico. Es importante recordar que además de esa acción del cis-retinal, el cis-retinal se convierte en transretinal y ese equilibrio
equilibrio cisretinal, transretinal, ¿trabaja dónde? ¿No sabes? Ojo para la visión. La visión, los cuadrocitos, el ojo trabajan con equilibrio cisretinal, transretinal. Hormonas tiroideas, otro grupo, hormonas tiroideas. Las hormonas tiroideas esencialmente son dos, T4 y T3. La T4 es la tiroxina con X, porque hay tirosina con S y ese es un aminoácido esencial, a partir del que se sintetiza S. Tiroxina es la T4 y la triiodotironina que es la T3. Estas hormonas tiroideas son sintetizadas a partir de tiroglobulina. Tiroglobulina es una proteína pesada, 660 kilodaltos, y es producida solo y únicamente en tiroides. Solo y únicamente en tiroides. Sujetos deficientes en tiroglobulina hacen que el tiroides crezca en volumen para cortar la mayor cantidad de tiroglobulina, de yodo, y causa bocio. Problema de tiroglobulina. Más de 20 residuos de tirosina en tiroglobulina. La tiroglobulina es una proteína, vemos pesada, 660 kilodaltos, rica en tirosina, o sea, tiene bastantes tirosinas. Y de esas tirosinas que tiene, más de 20 tirosinas de esa tiroglobulina son iodinados en tiroides, por eso es que capta yodo. Se iodinan, las tirosinas se iodinan. Cuando está iodinada muchas de estas tirosinas en la tiroglobulina, dos residuos de tirosina iodinada se condensan. Dos tirosinas se unen con sus yodos. Cada tirosina puede tener dos yodos. Así que dos yodos en una tirosina, dos yodos en otra tirosina. Cuando se condensan estas dos, la molécula tiene 4 yodos. 4 yodos. Y en ese momento esta molécula de 4 yodos, que todavía está unida a la tiroglobulina, ya forma el esqueleto de la tiroxina con X. La tiroxina es como dos tirosinas unidas. Y esta tiroxina, cuando se corta de la tiroglobulina, es escindida, ¿sabes? Son cortadas proteolíticamente, está condensada, liberando la tiroxina o T4. Esa es la T4, que se mide por día, es la primera que se midió por día. Las hormonas tiroideas cruzan receptores tiroideos nucleares. Y su función es estimular el metabolismo productor de energía en hígado y músculo. O sea, activa la producción de energía en el hígado y músculo. Por lo que quiere decir que el sujeto deficiente en hormonas tiroideas T3 y T4 lo que siente es ganas de dormir, cansancio, no quiere moverse, quiere pasar sentado todo el día. O estirado, digamos. ¿Por qué? Porque no tiene energía, no está produciendo energía, ni su hígado, ni su músculo. Por eso circula el metabolismo para producir energía. Su acción es incrementar la expresión de genes que codifican para enzimas claves de catabolismo. O sea, ¿qué hace? Lo que hace es, entra en el núcleo y con su receptor se pega al DNA para estimular la producción de enzimas que rompan moléculas pesadas. Claro, al romper moléculas pesadas, es catabolismo y libera energía. Ese es su mecanismo de acción. Actúa sobre la producción de genes para la producción de enzimas catabólicas. Este es su mecanismo de síntesis. Tiroglobulina, que tiene tirosina, tiene montones de tirosina, esta tiroglobulina adquiere o se convierte por iodinación, entra yodo en residuos de tirosina y se convierte en una tiroglobulina con tirosina iodinada, residuos de iodinados de tirosina. Y luego la tiroglobulina, que es proteína enorme, es cortada proteolíticamente, o sea, proteasas lo cortan, liberando tiroxina, que es la T4, tiroxina con X. Lo corta, bota una cola, bota la otra cola y libera solamente las dos tirosinas. Esa es la tiroxina T4.
A partir de esa T4 se hidroliza, se separan las dos y le puede venir otra con un solo yodo. A esa que une dos de una tirosina y otra con un solo yodo se le llama T3, o el nombre triiodotirosina, porque tiene solo 3 yodos. Tirosina y triodotirosina. Y el último grupo, el octavo, está conformado por el óxido nítrico, óxido nítrico. Es un radical, pero sin embargo tiene un comportamiento hormonal, por eso lo digo. Es un radical libre estable, esa es la gran característica. Generalmente los radicales libres son muy inestables, este es estable. Y eso lo hace importante porque combate a bacterias, como radical libre es muy reactivo. Y el organismo lo usa para que es el arma de muchas células, para tratar a microorganismos con este radical y lógicamente los destroza. Sintetizado desde oxígeno molecular y el grupo guanidino de la arginina mediante la enzima NO-sintasa, óxido nítrico sintasa. ¿Se acordarán de mí el año pasado en química, cuando estudiamos aminoácidos? Les dije, arginina es el aminoácido llamado guanidínico porque tiene el grupo guanidina. Ese guanidina es un carbono y 3 aminos. Y les dije, seguro ahí todavía no me confundan guanina con guanidina ni con guanosina. La guanidina de la arginina es la que se usa acá. El grupo guanidino de la arginina se usa para reaccionar con oxígeno ambiental y fabricar NO-sintasa y fabricar óxido nítrico. El óxido nítrico entra en la célula blanca y activa la enzima guanidilciclasa. Activa la enzima guanidilciclasa. La guanidilciclasa cataliza la síntesis del segundo mensajero CGMP, guanosina monofosfato cíclico. ¿Para qué sirve esto? Guanosina monofosfato cíclico. ¿Saben? Sí, es un generador de algunos tejidos. ¿Saben cuál? Dos tejidos como tejido eréctil. Tejido eréctil usa CGMP. Cuando sienten frío, se disparan los pelitos, porque en el folículo, en la base del folículo, está CGMP, tejido eréctil. Pero tenemos un montón de otros tejidos eréctiles, sobre todo para los hombres. A través de CGMP, con la acción de óxido nítrico, trabaja el sildenafilo. Eso es Viagra, Prima y todos estos la producción de ATP se usa para dilatar. Entonces, para eso se usa CGMP. Y el otro tejido, además del tejido eréctil que usa CGMP, porque lo normal es que los tejidos usen AMP cíclico. Ese tejido de excepción. En vez de usar AMP cíclico, usa CGMP cíclico. Y son dos de los tejidos que usan CGMP cíclico. El tejido eréctil y... ¿cuál es la contraindicación para Viagra? Cardíaco, músculo liso cardíaco. Si tienen un paciente que tiene problemas con músculo liso cardíaco, o sea, aumento de frecuencia cardíaca, y no funciona, le dan su Viagra, lo matan, porque muere feliz. ¿Por qué? Miren, porque tiene reacción asociada. Los dos tejidos usan CGMP y el mediador para esto es óxido nítrico. ¿Cómo se sintetiza? Así, a partir de arginina. Acá está el grupo guanidino, el grupo guanidino de la arginina. Este es el que se convierte en hidroxiarginina primero y después este guanidino me produce el óxido nítrico. La arginina queda convertida en ciclulina. La ciclulina es útil para otros aminoácidos, de aminoácidos, seguro la misma
continúa la citrulina, pero de nivel oxidolínico, es el que nos interesa. Panorámicamente, entonces, ahora que conocemos los 8 grupos de hormonas, veamos panorámicamente cómo están distribuidas en el organismo. Las glándulas endocrinas, que son las productoras de estas hormonas, se encuentran en diversas partes del organismo, están distribuidas en todo el organismo. Hipotálamo, pituitaria, tiroides, paratiroides, tejido adiposo, adrenales, páncreas, riñones, ovarios y testículos. Todo el organismo está cubierto por nuestras glándulas secretoras de hormonas. El sistema neuroendocrino origina las señales. Todo el trabajo del sistema endocrino, los primeros slides de la clase de ahora, se inician con señales neuronales. Por eso es el sistema neuroendocrino. El sistema neuroendocrino origina la señal desde el sistema nervioso central, del cerebro, como lo vemos. Desde el sistema nervioso central a través del hipotálamo. Y genera toda la cascada de reacciones. Sistema nervioso central, ahí manda la señal, el sistema neuroendocrino origina la señal al hipotálamo y el hipotálamo manda todas las órdenes. Hormonas hipotalámicas, que son liberadores, factores liberadores de hormonas, los primeros órganos blancos, pituitaria anterior, pituitaria posterior. La pituitaria posterior produce oxitocina, vasopresina, también hay orden directamente hacia médula adrenal, al páncreas para producir insulina, glucagón para producir los corticoides, y la pituitaria anterior que produce las tropinas, todas las tropinas que son los factores inductores de síntesis de otras hormonas, ¿no? Y estas tropinas trabajan sobre corteza adrenal, sobre tiroides, sobre ovarios, sobre testículos para producir cada uno de los tipos de hormonas. Adrena cortical, corticoides, tiroides, tiroxinas, ovarios, testículos, progesterona, testosterona. Somatotropina hacia hígado y médula, prolactina, glándulas mamárias. Pero todo nace desde acá y genera una cascada de reacciones. ¿Dónde nace el timo? En hipotálamo. Nace en hipotálamo. La orden del cerebro a través del hipotálamo pasa a pituitaria, la pituitaria anterior y posterior, que son muy diferentes a pesar de estar en el mismo órgano y está chiquito. ¿Ok? Así es el hipotálamo, las neuronas del hipotálamo son las que reciben las órdenes del sistema nervioso central y descargan señales sobre el pituitaria. La pituitaria produce algunas hormonas, la posterior produce otras hormonas. El hipotálamo secreta factores liberadores, recibe la orden del cerebro central y produce factores liberadores, hormonas, son factores liberadores. Con actividad, estos tienen actividad paracrina. La pituitaria posterior produce hormonas peptídicas, oxitocina, por ejemplo, pituitaria posterior. Y la pituitaria anterior produce tropinas. Las tropinas son algunas hormonas que van a trabajar sobre otras glándulas para que produzcan estas más hormonas de diversa naturaleza. Las hormonas peptídicas producidas en la pituitaria, la oxitocina y la vasopresina. Oxitocina y vasopresina son hormonas producidas en pituitaria. Sí. Estas oxitocina y vasopresina no son producidas en el hipotálamo, solo se almacenan en la es probable, no estoy seguro, pero hay discrepancias. En Leninger dice que no produce en pituitaria, no en hipotálamo, en pituitaria. Pero fisiológicamente se dice que son producidas en hipotálamo y almacenadas en pituitaria hasta su secreción. ¿Cierto? Por tanto, no están bien cerca. El inicio de la señal desencadena un
una cascada de liberación de hormonas, tal vez no producidas, digamos, entonces simplificadas, secretadas por utilidades, secretadas por utilidades. El inicio de la señal desencadena una cascada de liberación de hormonas que termina en el tejido blanco para el efecto, pero son, así como hay cascadas de reacciones en regulación en célula, en tejido hay cascadas de liberación de hormonas. Sistema nervioso central, hipotálamo, corticotropina, hormona liberadora de corticotropina, pituitaria anterior, hormona adrenocorticoide, glándula adrenal, y ya está llegando a la glándula adrenal, y esta se llama cortisol, que va a ir a actuar sobre el músculo, sobre el hígado, sobre el tejido adipógeno. Entonces, todo es una secuencia de hormonas, secuencia de señales. Así es como trabaja todo el sistema de regulación de tejido. Ok, hemos hecho un paseillo por la actividad de hormonas.